¿cómo andás? Todo bien, profesor, acá, volviendo a la universidad, todo bien. Horacio, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho, sí. ¿Cómo andás? Ahí, Hace mucho no te veía. bien. Hay un poquito de retraso por ahí, así que voy a cortar la cámara. Si la tenías puesta la cámara no se veía. Yo te veo. Sí, yo te veo. Yo no. Yo veo solo las iniciales. Yo voy a cortar mi cámara también. Sí, pero por ahí vos, Lucas, preferís que la dejemos, ¿no? No, ¿vos qué preferís? ¿Nos vamos? Yo la voy a cortar porque me retrasa un poco el sonido. Claro. Bueno, yo entonces me quedo para molestar. Los lunes tenemos, ¿ves? Se van y no sé si están ahí o no. Bueno, Lucas está. Lo busco, Guille. Dale. Ahí está. ¿Querés compartir tu pantalla, Lucas? Así cuando yo llegue... ¿Estás terminando de escribirla? No. O sea, no va a ser el pizarrón de atrás. Yo pensé... No. Tiene un modo conjunto que es medio gracioso porque te pone como en un anfiteatro a todos los participantes. Uy, ¿todo eso? Una regresión infinita, mira. Claro. Pero tomate demasiado en serio. Y es mi primera vez, así que estamos acá probando. Voy acá si ponemos su camarita. Bueno, ahí se ve el stream. Le da Horacio, después ponemos a Guille. Y ahí está la gente. Listo. Tengo la llamada de... Me está llamando Silva, disculpen un segundo. Qué bueno que se muteó Nico. No quiero escuchar lo que está diciendo Guille. Sí, pongamos un manto de silencio sobre... ¿Pongo la música? Claro, ponemos la música más fuerte. Pongamos un manto de silencio. ¿Podés maximizar, Lucas? Porque... Sí, pero... ok. No, ok. No, pensé que era lo más grande que se veía. ¿Dijo algo Guille? ¿Llegó? Me dijo que ya venía, que estaba conectándose. Propongo cambiarlo por Julio, que ya está acá.
es que si no fuera porque hay mucha burocracia de por medio, sería lo ideal, pero no. Sí, mismo Nico, que tampoco estaba como... No, yo bien. no, yo no, en principio no sé, porque no está claro qué es lo que quiere el departamento de física. Por ejemplo, en el observatorio, si vos dirigís una tesis, tenés que ser jurado de la defensa. En el departamento entiendo que no, pero tampoco está escrito en ningún lado. O sea que, No, pero la doctoral, decís. me refiero al trabajo de diploma. En el OPSE por lo menos me refiero al trabajo de diploma porque yo dirigí el de Carlitos. No, acá en el trabajo de diploma tenés que estar, en principio. Lucas preguntó si podía estar yo, pero con la nota esa. Pero en la respuesta, yo entendí que Lucas había pedido ponerme a mí de jurado y que le habían dicho que no. Claro, yo propuse ¿Ah, sí? a vos, a Nico, y propuse a Horacio y Guille, y también mencioné a Pablo en caso de que no pueda estar Nico porque iba a estar virtual. Y directamente le dijeron a Pablo. Claro, pero si no, yo lo leí muchas veces y tantas veces me olvidé, pero me parece que dice trabajo de diploma, en la mesa es profesor, el director y dos más. Sí, yo entiendo que sí, que, digamos, el que dirige es el profesor a cargo de esa cursada, de esa materia, en el caso del alumno. Bueno, menos mal que Nico tiene mi teléfono. Me reolvidé, boludo. No era necesario que yo silencié la conversación para que la multitud no sepa que te olvidaste. Y vos venís acá y te deschavás solo. No sé por qué pensé que lo tenía como que era la semana que viene. Bueno, no es la semana que viene, ¿qué te puedo decir? Bueno, ahí Guille te pongo para que te hagas Bueno. foto también en el stream. Sí. Nico, yo creo que tienen mi firma en caso de emergencia si necesitan. Dale. Dale, Julio, perfecto. Bueno, adelante, empecemos entonces. Uy, perdón, Bueno. un segundo que se me apagó esto. Sí. Ahí está. Se te apagó la computadora. Uf. No, el celular casi. Está la cámara. Bueno, sí, Bien. Bueno, vamos a escuchar la defensa de Lucas, que hizo su trabajo de diploma trabajando conmigo y con Pablo. Está laburando muchísimo, hace casi un año, digamos, intensivamente en los últimos meses, sobre superradiancia en agujeros negros y cómo usarla para construir un cohete y irse a la luna. Adelante, Lucas. Bueno, gracias Nico por la presentación. Entonces, bueno, vamos a ver si es posible o no construir este cohete de agujero negro. Bueno, vamos a empezar primero introduciendo qué es la superradiación. Vamos a ver algunos ejemplos y en particular lo que nos va a servir como motivación para lo que es el objetivo de nuestro trabajo, que es lo que llamamos como cohete de agujero negro. Después vamos a estudiar la dispersión de un campo escalar clásico. Vamos a obtener este campo y después vamos a usar estas soluciones para encontrar la fuerza de la configuración que llamamos cohete de agujero negro. Y después vamos a analizar un poco la validez de las aproximaciones numéricas que hicimos para este análisis. Y por último terminamos con las conclusiones. Bueno, entonces comenzamos con la introducción. Bueno, el fenómeno de superradianza es aquel en el que la radiación reflejada por un sistema se ve aumentada respecto a la incidente. Podemos resumirlo como sale más de lo que entra. La primera vez en física que nos encontramos con este fenómeno es en la paradoja de Klein de 1929, que es cuando queremos estudiar una partícula interactuando con una barrera potencial. Encontramos que justamente la reflexión es mayor que la intensidad incidente. Pero recién en 1951 fue que Dicke introduce el concepto de superradiación como tal, para luego, después en 1971, Seldovich demuestra que la superradiación, además de ocurrir, por ejemplo, la paradoja de Klein-Gordon, ocurre también en objetos rotantes. Que esto después motivó a Hawking en 1975 y 1988 a proponer lo que hoy conocemos como la radiación Hawking y que explica la evaporación de agujeros negros. Ahora, en la última década, creció el interés en la superradiación debido a la correspondencia ADS-CFT traída por Maldacena en 1997,
donde podemos estudiar el fenómeno de superradiación en un contexto y usarlo en otro, básicamente. Un ejemplo de esto es lo que conocemos como la bomba de agujero negro, traída por Herdeiro y Degollado en 2013, donde se estudió la superradiación en un agujero negro rodeado completamente por un espejo, que es lo que se conoce como bomba de agujero negro, y eso llevó a nuevas soluciones de lo que se conoce como Hairy Black Holes, y transiciones de fase de sistemas negros con carga o spin. Entonces, para entender mejor cómo funciona esta superradiación, primero estudiamos la paradoja de Klein, que como dijimos, la paradoja de Klein aparece cuando queremos estudiar una partícula incidiendo sobre una barrera potencial, como se ve acá en la figura, de altura B, donde consideramos en este caso que es un bosón, porque en este trabajo vamos a trabajar con bosones. Entonces, el campo de esa partícula es un campo escalar, cargado y masivo, por lo tanto, la dinámica va a venir dada por la ecuación de Klein-Gordon, mínimamente acoplada con los campos de gauge entre las derivadas covariantes. Entonces, suponiendo que la onda incidente es una onda plana, resolviendo este problema, lo que encontramos es que la intensidad de reflexión viene dada por la intensidad incidente y la transmitida. Entonces, viendo el signo que tiene este término, en el caso de que esto sea positivo, tendríamos que la intensidad de reflexión es menor que la incidente, lo cual es el caso usual, pero dependiendo acá vemos que esto puede volverse negativo, que es cuando la energía es mayor que la altura del pozo, que entonces en este caso tendremos que la intensidad de reflexión es mayor que la incidente. Además, si analizamos la velocidad de grupo, como estamos imponiendo que sea entrando a la barrera, la velocidad de grupo es positiva, pero la velocidad de fase resulta ser negativa, lo que estaría indicando que hay energía saliendo de la barrera potencial. Entonces, este fenómeno en que las velocidades entra información y sale energía, la información con la velocidad de grupo, es el que se conoce como superradiación, y entonces la paradoja de Klein es un ejemplo de superradiación. Bueno, este fenómeno también ocurre en agujeros negros, que en particular tienen que ser estos agujeros negros no puede ser cualquiera, tiene que ser con carga o spin. En este trabajo trabajamos con agujeros negros con carga. Entonces primero introducimos un poco sobre ellos, que un agujero negro con carga, o también llamado de Reissner-Nostrom, son aquellos que están caracterizados únicamente por su masa y por su carga. Entonces, estos son solución de la ecuación de Einstein para un background electromagnético. Entonces, este tensor de energía-momento viene dado por el electromagnético. Y bueno, entonces de proponer una solución esférica, con simetría esférica y estática, obtenemos la métrica Reissner-Nostrom, que describe la geometría del espacio-tiempo, que es de esta forma, donde observamos que tenemos una singularidad en R igual a 0, y también tenemos un horizonte que en principio tiene dos radios, que estos radios dependen de la relación entre la masa y la carga. En el caso físico, y el que nos interesa a nosotros, es cuando la carga es menor que la masa, y en ese caso sería de esta forma, donde tendríamos un radio interior, un radio exterior, y tenemos entonces un horizonte de eventos exterior, tal que una partícula que incide desde el exterior puede incidir, pero no puede escapar. Entonces, como estamos trabajando con un agujero negro cargado, que en particular vamos a considerar este agujero negro en un baño térmico con un potencial químico mu, el potencial electrostático será el coulombiano y con el potencial químico. Todo esto es el potencial electrostático. Bueno, entonces, un agujero negro es una región en el espacio donde se puede acceder desde el exterior y no escapar desde el interior. Entonces, cualquier información que incida no va a poder acceder, si un observador externo a este agujero negro no va a poder acceder a esa información, y entonces en ese sentido decimos que se pierde. Ahora, entonces resulta interesante que mediante un fenómeno clásico como es la superradiación podamos extraer energía de este agujero negro. Ahora,
supongamos que tenemos una partícula incidiendo sobre un agujero negro. Este agujero negro no puede ser cualquiera, por ejemplo, no de Schwarzschild, que solamente está caracterizado por su masa, porque si una partícula incidiendo sobre un agujero negro de Schwarzschild aumentará su masa, pero si queremos extraer energía, em, tenemos que disminuir la masa y en consecuencia disminuye el área, que el área en agujeros negros es equivalente a la entropía, entonces estaríamos disminuyendo la entropía, lo cual, bueno, violaría un principio de la termodinámica. Entonces, para que haya superradiación, primero tiene que haber un agujero negro que lo permita, que puede ser aquel uno con carga, como el de Reissner-Nostrum, o con spin. En nuestro caso, estamos más interesados en los con carga, agujero negro con carga, que en este caso, la back reaction del agujero negro que permite la superradiación es que tanto la masa como la carga va a disminuir, em, pero el área siempre aumenta. Entonces, en este caso tendremos superradiación y funciona de la misma manera que ocurre en la paradoja de Klein. Tendremos, por un lado, una partícula ingoing, entonces la velocidad de grupo será también entrante, entonces es consecuencia entra información, y tendremos una velocidad de fase opuesta que nos estará indicando que sale energía. Entonces entra la información y sale la energía del agujero negro, que esto sería el fenómeno de superradiación. Ahora, la condición de superradiación para un agujero negro con carga es que la energía o la frecuencia sea menor que la carga por el potencial electrostático evaluado en el horizonte exterior del agujero negro. Bueno, el fenómeno de superradiación está bastante bien estudiado en la bibliografía. Lo que ahora podemos preguntarnos es cómo puede usarse esta energía, si se puede usar. Entonces, una propuesta a esta pregunta es lo que se conoce como bomba de agujero negro, y esto es lo que nos lleva a motivar después nuestro trabajo, que es el cohete de agujero negro. Entonces, la bomba de agujero negro consiste en un agujero negro rodeado completamente por una esfera, un espejo esférico perfecto, tal que Perdón, tengo que cargar la compu. Me he olvidado. Em, Tal que la energía emitida por la superradiación se refleje en este espejo y volviendo a incidir. Entonces, este sistema es inestable para los modos superradiantes, porque una partícula que superradie lleva a un crecimiento exponencial de tanto la energía como la presión adentro, lo que lleva a la eventual ruptura del espejo y originando el nombre de bomba de agujero negro. Que matemáticamente lo que estaremos viendo es que la parte imaginaria de la frecuencia se vuelve positiva. En el caso particular de que el agujero negro sea con carga, acá mostramos los resultados de Goyado, Herreiro y Runerson, tenían en 2013, donde justamente, por ejemplo, vemos para una partícula que no superradia, que la parte imaginaria de la frecuencia es siempre negativa, lo cual no lleva a ninguna inestabilidad, pero para una partícula que sí superradia, vemos que la parte imaginaria de la frecuencia se vuelve positiva, e incluso para distintas cargas del agujero negro, e incluso hay una posición del espejo donde es máxima. Bueno, entonces ahora nosotros nos preguntamos qué pasaría si en lugar de tener una esfera con un espejo esférico, tuviésemos una semiesfera. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos el cohete de agujero negro. Entonces introducimos el cohete. Entonces supusimos o consideramos un agujero negro de Reissner-Nostrum con la carga menor que la masa, entonces tal que tendremos un horizonte de eventos R+, y la métrica en este caso vendrá por esto, y, entonces queremos considerar este agujero negro en un baño térmico tal que incidan partículas con distintos impulsos en distintas direcciones. Entonces ponemos este sistema en un baño térmico, un potencial químico mu y una temperatura T distinta a la del agujero negro.
tal que el agujero negro no estaría en equilibrio termodinámico con el background. Este background lo tenemos acoplado acá en el potencial electrostático. Entonces ahora colocamos esta semisfera en el hemisferio inferior a una posición RM y entonces ahora que tendremos energía saliendo de emitida debido a la superradiación, que va a ser reflejada sobre el espejo dando una fuerza de empuje que calculamos y que incluso analizamos numéricamente. Para resolver este problema, lo que primero hicimos fue considerar la dispersión de un campo escalar clásico. Entonces, en este caso, fue resolver entonces, la ecuación de movimiento del campo de una partícula incidente será la de Klein-Gordon, mínimamente acoplada con el campo de Gauge, y como estamos en un espacio curvo dado por la métrica de Reisner-Nordström, tendremos que considerar también la derivada covariante. Bueno, entonces resolviendo esta ecuación, proponiendo una separación de variable, encontramos que el campo, de manera general, se puede escribir como un desarrollo de unos coeficientes alfa por la solución de la ecuación radial que queda, que, que tiene que satisfacer las condiciones de contorno, tanto en el horizonte como en el espejo y en el infinito. Y después tenemos la parte angular cargada en estos armónicos esféricos. Ahora, para resolver, para resolver esta ecuación, lo que hicimos fue separar este campo en dos partes de la región del espacio-tiempo. Entonces tenemos dos regiones. Uno que llamamos phi menos, que sería el campo dentro de la configuración del cohete agujero negro, y otro que es phi más, que sería afuera. Entonces, el phi menos satisfacerá la condición, primero resolveremos para phi menos, satisfaciendo la condición de contorno en el horizonte, luego para phi más satisfaciendo la condición de contorno en infinito, y después machamos estos dos campos en el espejo. Bueno, entonces empezamos primero analizando la solución dentro del espejo, que sería para un NR entre el horizonte R más y el espejo, como se ve en esta región sombrada, gris. Y vemos que cuando la solución, cuando hacemos la ecuación radial tender al horizonte, la solución de esta ecuación radial, que en el caso dentro del espejo llamamos U, es una onda plana, en donde este capa viene dado por la frecuencia menos la frecuencia superradiante, que la frecuencia superradiante no es otra cosa más que la carga de la partícula por el potencial electrostático evaluado en el horizonte. Y también depende de 4pi por la temperatura del agujero negro. Bueno, esta condición de contorno en el horizonte ya nos va a llevar al fenómeno de superradiación. Pero eso lo veremos en la siguiente filmina. Primero vamos a analizar cómo son estas soluciones. Estas soluciones las obtenemos numéricamente usando matemática, que acá las obtuvimos acá para un determinado K y un determinado L. Y entonces acá mostramos la parte imaginaria, la línea amarilla de esta solución U, y la línea celeste adentro es la parte real. En esta figura se hace un zoom cerca del espejo, que es esta línea roja, para mostrar también mejor cómo es la parte real. Después, por otro lado, acá tenemos esta línea negra, perdón, representa el horizonte del agujero negro. Bueno, entonces acá vemos cómo esta solución, a medida que nos acercamos al horizonte, oscila cada vez más rápido y a medida que nos alejamos se comporta más bien como una onda esférica saliente. Para obtener esta solución tuvimos que tener cuidado porque la ecuación radial que tenemos que resolver numéricamente tiene una singularidad o un polo en el horizonte. Entonces, para resolver numéricamente necesitamos el valor de la función en un punto y después integrar numéricamente para atrás, o bueno, para adelante en este caso. Pero ya el primer punto explotaba. Entonces, lo que tuvimos que hacer, un desarrollo en serie de Frobenius, y entonces evaluamos la solución en un punto cercano al horizonte, por eso es que acá el dominio no incluye el horizonte, y desde ahí integramos numéricamente. Bueno,
al hacer este desarrollo de Frobenius, ahí tenemos que imponer la condición de contorno de ingoing del campo, de la partícula. Bueno, entonces, cerca del horizonte, tenemos que se comporta como una onda plana, entonces la velocidad de grupo, por su definición, encontramos que es menos 4pi por la temperatura del agujero negro, que es siempre negativa, lo que indica que está incidiendo justamente, y entonces la información está entrando al agujero negro. Ahora, la velocidad de fase, por otro lado, puede cambiar de signo, volverse positiva, cuando la frecuencia superradiante sea mayor que la frecuencia. Entonces, en este caso, que es positiva la velocidad de fase, entonces estaríamos con la información dada por la velocidad de grupo está entrando y hay energía saliente del agujero negro, y que este es el fenómeno de superradiación. Bueno, acá en este gráfico mostramos, por ejemplo, usando la relación de dispersión, que tenemos un signo más menos, porque tenemos partículas y antipartículas. Tenemos para partículas, tenemos la línea roja, para antipartículas la línea azul, y la línea verde es la frecuencia superradiante, usando los valores de prueba que estamos usando para el análisis numérico. Y entonces veríamos que en esta zona sombreada, la frecuencia superradiante es mayor que la frecuencia, la energía, y entonces en toda esta región tendremos superradiación. Bueno, volviendo a la relación a la resolución del problema, del caso de la dispersión, habíamos separado el campo en dos regiones, dentro y fuera del espejo. Ya hablamos dentro, ahora fuera, el campo, que sería esta región sombreada, fuera de la configuración. Podemos separar el campo en dos contribuciones, una debido al campo dispersado y otra debido al campo incidente. Que el campo incidente, nosotros vamos a incidir una onda plana, o sea que en infinito este campo se comportará como una onda plana y cuyo desarrollo en serie será las funciones de Bessel esféricas. Entonces la solución de la parte radial que llamamos W en el caso del campo incidente en infinito se comporta como la Bessel esférica. Mientras que en el caso del campo dispersado, la solución radial que llamamos B en infinito se comporta como una onda esférica saliente, por lo tanto la condición de contorno sería que es una Hankel esférica de primera especie. Entonces, usando un R, digamos, lo suficientemente grande como para que se asemeje a infinito, que esto lo verificamos ajustando las soluciones numéricas y chequeando que efectivamente se comporten como estas Hankel y estas Bessel, obtenemos la solución numérica en todo el espacio. Entonces, en este caso, mostramos cómo son las soluciones numéricas cerca del espejo, esta línea marrón, y vemos primero que la parte real de B y la parte real de W coinciden completamente, y además también vemos que la parte imaginaria de W es 0. Esto es algo que esperábamos por cómo eran las condiciones de contorno y cómo es la ecuación radial, pero y nos ayudó a simplificar tanto el cálculo numérico como el cálculo analítico. Bueno, y acá efectivamente, si extendemos entonces estas soluciones, en particular en el caso de B, la parte real y la parte imaginaria, este es el espejo. Entonces partiendo del espejo nos vamos hasta infinito, lo que nosotros tomamos como infinito, y efectivamente vemos cómo en infinito se ajusta o coincide, mejor dicho, con las Hankel esféricas de primera especie, que es la condición de contorno, tanto la parte real como la parte imaginaria. Mientras que a medida que nos vamos acercando o entrando en la geometría del agujero negro de Reisner-Nostrom, empiezan a diferenciarse. Bueno, entonces ya tenemos las soluciones dentro y fuera del espejo. Ahora lo que restaría sería machar estas soluciones en el espejo. Para eso vemos qué condiciones de contorno implican este espejo. Entonces, primero tenemos que el espejo es perfecto. Por lo tanto, los campos
tanto internos como externos, se anulan en el espejo. Segundo, tenemos que la solución tiene que ser continua, tanto en el espejo como en la parte de la semisfera de arriba, donde no hay nada. Entonces la solución tiene que ser continua en todo el espejo, perdón, toda la esfera. Y tercero, tendremos que la derivada tiene que ser continua, pero no solo no en el espejo de abajo, sino en la semisfera de arriba donde no hay nada. Bueno, entonces con estas tres condiciones de contorno, de macheo, juntamos los campos, que habíamos dicho que el campo, la solución general, era un desarrollo con unos coeficientes alfa y las soluciones de la ecuación radial que tienen que satisfacer las condiciones de contorno R. Ahora, como habíamos separado el campo en dos regiones, phi más y phi menos, en realidad tendríamos entonces estos dos desarrollos. O sea, tendríamos por un lado los coeficientes A, en el caso de campo dentro de la configuración, los coeficientes A y las soluciones U, que satisfacen la condición de contorno en el horizonte. Y después tenemos phi más, que es el campo externo a la región, al cohete de agujero negro, que tendremos en este caso dos términos, uno debido al campo dispersado, donde tenemos unos coeficientes B y la solución de la ecuación radial B corta. Y por otro lado tenemos los coeficientes C, que estos vienen dados están determinados por las características de la onda incidente inicial. Y estas W que también satisfacen la solución radial que satisface la condición de contorno de la onda incidente. Entonces, lo que logramos hacer fue relacionar estos coeficientes A y B con C. ¿Por qué con C? Porque C es el que dijimos que viene determinado por la dirección de incidencia, la amplitud y bueno, el impulso. Entonces, sabiendo qué onda estamos incidiendo, tenemos ya el campo en todo el espacio. Ahora, esta relación viene dada también por estas U, que definimos de esta manera, donde tenemos estas I y estas H inversa, donde estas I y estas H inversa no son otra cosa más que combinación de las soluciones radiales, W, B y U, todas evaluadas en el espejo, pero son soluciones que podemos obtener numéricamente y que obtuvimos numéricamente. Y por otro lado tenemos estas gamma, que son matrices de coeficientes constantes. Entonces, acá vemos que dada una onda incidente, para encontrar estos coeficientes, o estos coeficientes A, están en términos de un desarrollo, estos C. Entonces, para analizar esto numéricamente, necesitamos cortar estas sumatorias, que acá tenemos una sumatoria en L, y acá tenemos la U. Entonces, la que nos va a cortar esta sumatoria va a ser la I, y la U a su vez tiene adentro una sumatoria en H. Entonces también necesitamos cortar estas sumatorias infinitas. Entonces para eso vamos a estudiar cómo es el comportamiento de H inversa y de I en función de L, para buscar si podemos efectivamente cortar estas sumatorias. Y lo que encontramos fue que es H inversa para distintos valores de K, y tenemos por un lado la parte real y la parte imaginaria. Entonces, por un lado tenemos que la parte real tenemos bueno, en los dos casos en realidad, tenemos un pico marcado claramente, pero en el caso de la parte real vemos cómo decrece, el decrecimiento después del pico no es muy rápido, mientras que en el caso de la parte imaginaria decrece rápidamente y se va a cero. Entonces, aproximamos a que podemos cortar estas sumatorias en estos picos, que es esta aproximación. Después vamos a ver la validez, que resulta ser buena. Y entonces, estos picos que vemos numéricamente, los logramos predecir mediante un argumento mirando la ecuación radial, que estas líneas punteadas es donde predecíamos que iba a estar el pico, y bueno, fue donde lo vimos numéricamente. Entonces, dado un K cualquiera, usando este argumento, ya sabemos el pico hasta donde tenemos que considerar la sumatoria. Entonces podemos definir un cutoff en L. Y lo mismo ocurre con I. Vemos que, por ejemplo, la parte imaginaria decrece
se va a cero después de ese mismo pico. Y la parte real, si bien es muy ruidosa, después vimos que después del pico efectivamente se hace cero, no hay otro pico de esto ruidoso. Bueno, entonces ahora lo que falta resta analizar del resultado que obtuvimos es la gama, que es una matriz de coeficientes, entonces, constantes, que vemos que los elementos de esta gama están relacionados, tienen, tienen una paridad en función de la diferencia. O sea, si la diferencia es par, entonces es cero, y si es impar, entonces tenemos que calcular estas integrales de polinomios asociados de Legendre, y con el valor particular que son iguales es 1. Entonces, si analizamos cómo son estas gamas, entonces resultan ser de esta forma, donde vemos que es bastante diagonal, y a medida que nos alejamos de la diagonal, esto se hace cero rápidamente. Y por otro lado, acá mostramos también gamma, la gamma menos la identidad inversa, porque el resultado que hemos obtenido depende tanto de gamma como de esta, que está relacionada con la gamma. Entonces, ya tenemos analizados del resultado que habíamos logrado escribir, entonces el campo en todo el espacio en función de las soluciones numéricas radiales, em, y esta matriz de coeficiente gamas. Ya como la analizamos, podemos construir un campo en todo el espacio para determinada valor incidente de la onda plana incidente. O sea, pusimos, por ejemplo, el ángulo de incidencia en pi sobre 4, entonces estos gráficos están todos en ese ángulo de incidencia pi sobre 4, dimos un valor a la amplitud y tomamos dos valores distintos para el impulso, tal que en un caso tendremos superradiación, por eso acá tenemos φs, que sería el campo con superradiación, y este es el campo sin superradiación. Bueno, el NS, ¿no? Y entonces, acá vemos que tenemos por un lado las curvas rojas que representan la solución obtenida dentro de la configuración, tanto para la parte real como para la parte imaginaria. Y después tenemos la parte azul, que es la solución del campo que hemos llamado phi más, que sería fuera de la configuración. Y lo mismo tenemos para el campo no superradiante, pero con colores amarillo y violeta. Y donde ocurre el cambio de color es donde estaría es la posición radial de donde está el espejo. Entonces, vemos como la continuidad efectivamente es continua, como pusimos la condición del macheo en el espejo, y en particular las partes imaginarias parece funcionar bastante bien, pero la parte real acá estamos teniendo un problema porque esto, si bien es continuo, también dijimos que la derivada tenía que ser continua, y esto claramente no, la derivada no es continua. Así que esto es algo que tenemos que revisar, que después al final veremos un poco que tuvimos que hacer unas aproximaciones numéricas y que hay una que está fallando. Yo podría explicar esto. Y por último, también vemos una diferencia de comportamiento para el caso superradiante, el φs, y el no superradiante, el ns, cerca del horizonte. Vemos que a medida que nos acercamos al horizonte, esto decae yéndose a cero. No es cero, pero oscila en torno a cero. Y mientras que el no superradiante no solo no decae, sino que parece que oscila más. Bueno, entonces en resumen, logramos estudiar las soluciones numéricas U, V y W que satisfacen las condiciones de contorno tanto en el horizonte como en el espejo, no, el espejo no, en el horizonte y en infinito. Después usamos la condición del espejo para machear y obtener el campo en todo el espacio. Y entonces encontramos que este campo en todo el espacio depende exclusivamente de esta h inversa e i que llamamos, que no son otra cosa más que combinación de estas tres funciones evaluadas en el espejo, y una matriz de coeficientes gamma, coeficientes constantes. Y por último, también vimos que podíamos definir un cutoff para los índices L que nos permiten estudiar numéricamente la solución. Pero ahora queremos, este estudio fue para una onda incidente,
ahora queremos considerar partículas entrando desde todas direcciones con distintos impulsos, que cada una de estas dejará un empuje distinto en el espejo y esa fuerza total, que va a ser la fuerza total del cohete, va a ser la, la fuerza del cohete que calculamos. Para eso queremos incluir entonces ahora partículas incidiendo en todas direcciones del baño térmico, que para eso como consideramos a este baño térmico isotrópico, y entonces las partículas del baño térmico siguen la distribución de Bose-Einstein, son partículas y antipartículas, que modelamos también como campos escalares, cargados y masivos. Y entonces el campo cuántico lo podemos cuantizar en infinito, podemos usar la base de ondas plana por una exponencial que tiene cargado el potencial químico. Y estos operadores de A y B son los operadores de creación y destrucción usuales de partículas y antipartículas. Y también estamos llamando acá omega p a la relación de dispersión usual de la onda plana. Entonces, la distribución, bueno, entonces el número de ocupación, como dijimos, este baño térmico sigue una distribución de Bose-Einstein, entonces el número de ocupación seguirá esta distribución, que para partículas tenemos acá un menos, pero para partículas cambia este signo y nos queda entonces un más. Que como podemos ver en este gráfico, donde graficamos el número de ocupación para partículas, que es la curva roja, y el número de ocupación para antipartículas, que es la curva azul, con el cambio de signo. Las zonas sombreadas son donde esperamos que vaya a haber superradiación por los valores que estamos usando, y también vemos que acá hay una divergencia que después veremos qué impacta. Perdón. Bueno, entonces ahora calculamos la fuerza. Para esto lo que hicimos fue considerar una esfera que encerrara todo este sistema, y esa esfera la hicimos de radio infinito. Entonces calculamos la fuerza sobre esta esfera que queda dependiendo del tensor energía-momento, que por la simetría del problema resulta que la fuerza, la única componente no nula, es 3 o en z, como indico acá. Y si usamos coordenadas esféricas, resulta que las únicas componentes de lo que depende esta fuerza son en la RR y en la retita. Pero cuando calculamos el tensor, la componente del tensor retita, resulta que para R infinito esto se va a cero. Entonces la fuerza solamente depende de la componente RR. Entonces, ahora queda por calcular esta componente que viene dada por esta expresión, usando la definición del tensor energía-momento para un campo escalar complejo, cargado y masivo. Y los campos de estos cuánticos ya dijimos cómo son, entonces calculando esto, obtenemos la fuerza que obtuvimos. Por un lado, acá vemos que tenemos una integral, que esto porque estamos considerando todos los impulsos K. Después tenemos estos dos términos que se corresponderían uno a la distribución de Bose. Los dos corresponden a la distribución de Bose-Einstein para partículas y antipartículas. Y por otro lado tenemos acá la información cargada angular. La tenemos cargada en estas sumatorias en L y M, donde tenemos acá la parte imaginaria de esta N, que definimos para simplificar, que en realidad simplemente depende de las soluciones radiales B, que eran las soluciones radiales de la ecuación, bueno, la ecuación radial, que satisface la ecuación del contorno del campo dispersado, infinito, en gamma, que es una matriz coeficiente, y esta M, que, como podemos ver acá, también es combinación de las gamma y de nuevo la H inversa, que también es combinación de la B de nuevo, y U, que era la solución radial dentro de del cohete de agujero negro, o la configuración. Entonces, como ya estudiamos numéricamente tanto la U, la B y las gamma, podemos interpretar este resultado numéricamente.
que el resultado que obtuvimos fue este, donde acá cada punto azul corresponde a la fuerza dada por ese impulso K. La fuerza total sería la integral, así que sería el área debajo de toda esta curva, que las líneas rojas son simplemente una interpolación. Y si hacemos zoom, para mostrar bien este pico, vemos que tenemos un pico acá, en esta región. Y bueno, este pico justamente llama mucho la atención y nos dimos cuenta que justamente es el pico que se corresponde al valor de K, donde tenemos una divergencia debido a la distribución de Bose-Einstein. Que además, otro que llama la atención también es que el salto no es discontinuo, sino que es más bien continuo en esta zona. Entonces, lo que parecía lo que estamos considerando también son números de ocupación negativos, lo cual en este contexto de campos es posible, tiene sentido porque el número de ocupación acá nos estaría diciendo simplemente, en realidad el signo del número de ocupación nos estaría diciendo el signo de la carga neta. Entonces, pues, es posible que estemos considerando entonces también esta región, donde encima también hay superradiación, porque es menor que la frecuencia superradiante. Pero dicho esto, que ahora acá también tenemos superradiación, justo este intervalo entonces en el que estamos trabajando, tendremos superradiación todo hasta 4, y entonces también queda un poco chico el intervalo no superradiante, entonces nos gustaría extender un poco más esta fuerza para estudiar mejor la diferencia entre superradiación y no superradiación. Y por último, vuelvo a mencionar entonces que esta divergencia, este pico que parece corresponderse a esta divergencia, es algo que todavía no tenemos que seguir pensándolo porque por ahí es raro encontrar esta divergencia en un valor de K no nulo. Entonces, bueno, y para hacer este análisis numérico y también el de la resolución clásica que llamamos, tuvimos que logramos resumir todo a tres aproximaciones numéricas. La primera que hicimos fue el cutoff en L, que vimos que la parte real de H, acá ahora sí lo extiendo más, vemos que no decrece tan rápidamente a cero, no como la parte imaginaria que acá ya se anula rápidamente, pero aún así, usando el corte dado por el pico, que entonces la aproximación sería despreciar toda esta región, para ver la validez de esta aproximación, lo que hicimos fue, bueno, según nuestro argumento, usando el pico y el argumento que lo predice, para un valor de K fijo, teníamos el L máximo 178. Entonces, si tomamos menos, vemos acá cómo disminuye en el módulo por lo menos, lo cual tiene sentido porque estamos tomando menos términos en los desarrollos y son términos que importan, no son despreciables. Ahora, si tomamos L's mayores al máximo, que nosotros usamos como cutoff, vemos que ya no, bueno, no hay una diferencia apreciable que, o sea, y atribuimos esta diferencia numérica. Entonces, tomar más L, que sería tomar más puntos de acá, vemos que no interviene, no influyen en el resultado de la fuerza. Por lo tanto, la aproximación del cutoff en L es una buena aproximación. La segunda aproximación que hicimos fue que viendo cómo era la matriz gamma, que era bastante diagonal, fue pensarla como si fuese, bueno, casi diagonal, donde calculamos entonces los elementos cerca de la diagonal, no nulos, y después directamente pusimos 0. Y la validez de esta aproximación la hacemos con la siguiente, porque también es sobre las gamma, y es que la matriz gamma supusimos que es independiente de M. Esto por ahí lo motivamos cuando graficamos gamma para un L fijo y barremos entonces en L' y para distintos valores de M. Entonces son 4 gamas distintas. Y entonces, usando la aproximación anterior, calculamos los elementos no nulos, que esto sería la diagonal para este valor de L, y después son 0. Y además vemos que estos elementos no nulos, que son los importantes, coinciden bastante bien. Entonces, en ese sentido decimos que es independiente en que
que estos elementos coinciden. Pero no es completamente independiente porque en realidad la dimensión de la matriz gamma depende de M, como podemos ver acá, que dependiendo para M más grande arranca cada vez más arriba. Entonces, para estudiar esta aproximación, lo que hicimos fue analizar el resultado de la fuerza, que teníamos dos sumatorias, una en M y otra en L. Entonces, acá graficamos cada punto del desarrollo en M, usando, por un lado, para un valor de K fijo, ¿no? Y usamos por un lado una gama con las aproximaciones y por otro lado una gama sin aproximaciones. Y entonces vemos que bueno, los resultados coinciden para los M grandes, pero para los M chicos no. Y lo que llama la atención es que el problema está en los M pares. Entonces, para los M chicos pares, la aproximación no es buena. Entonces, en resumen, hicimos tres aproximaciones numéricas, dos, el cutoff definido en L y que la gama es aproximadamente diagonal, son buenas aproximaciones. Y la tercera aproximación de que estas matrices gamma son dependientes de M está fallando y hay que seguir estudiando. Y con esto pasamos a las conclusiones. Entonces, primero estudiamos la dispersión del campo clásico en nuestra configuración de cohete de agujero negro. Logramos escribir el campo en todo el espacio, relacionando todo con los valores del campo incidente. Logramos hacer un análisis numérico de esta solución y observamos que hay un comportamiento distinto entre el caso superradiante y el no superradiante cerca del agujero negro. Usando estos resultados clásicos, obtuvimos la fuerza del cohete, considerando ahora las partículas incidiendo desde el baño térmico, y logramos escribir una expresión para esta fuerza, y también usando los resultados numéricos de la primera parte, logramos analizar la fuerza numéricamente y observamos la existencia de una divergencia que, bueno, que hay que seguir estudiando, porque si vemos de dónde viene, hay que interpretar mejor qué significa. Y por último, también concluimos que de las aproximaciones numéricas necesarias para el análisis numérico que hicimos, dos de las tres aproximaciones que hicimos funcionan bien, pero hay una tercera que hay que revisar, que es esta independencia de la gama con el índice M, azimutal M. Bueno, y entonces con esto pasamos a las perspectivas a futuro, que lo primero que hay que hacer es mejorar la precisión del análisis numérico, en particular de esta gama, esta aproximación que estamos haciendo en gamma. Y segundo, lo que nos gustaría hacer para entender mejor cómo funcionaría este cohete de agujero negro, sería graficar ese gráfico que les mostré, donde está el campo continuo con distintos colores. Eso era en el ángulo de incidencia pi sobre 4 que dimos de prueba. Entonces lo que queremos hacer es hacer un corte, graficar un corte y ver cómo funcionaría entonces este cohete superradiante en todo el plano, para todo el ángulo θ. Y bueno, después tenemos que seguir estudiando hasta la existencia de este pico y también vamos a extender un poco el rango de energías para comparar con el régimen superradiante y el no superradiante, cómo influye cada uno en la fuerza. Y también podría ser instructivo para comparar un caso en que no haya superradiación, como dijimos que es el agujero negro de Schwarzschild. Bueno, podría ser instructivo comparar en este caso. Y después lo que tenemos que hacer es variar los parámetros del sistema, ya sea la masa del agujero negro y la carga, como también la posición del espejo. Y por ahí buscar a ver si se pueden reproducir algunos resultados que ocurren, por ejemplo, la bomba de agujero negro, donde hay una posición máxima para el espejo. Bueno, queremos ver, por ejemplo, si hay una posición donde la fuerza del cohete de agujero negro sea máxima. Y después queremos recuperar las dimensiones físicas de las variables trabajadas, que esto es para alguna posible aplicación astrofísica, como por ejemplo considerar que el baño térmico sea el CMB. Y por último, queremos también ampliar al caso de campos fermiónicos para también incluir partículas fermiónicas.
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, perfecto, Lucas. Supongo que tenemos que preguntar si los jurados tienen preguntas, así que, no sé. Pregunten. Por supuesto que pero no sé, Horacio, si querés preguntar Dale, primero. dale. Bueno, yo obviamente siempre tengo muchas muy generales. Si querés, te puedo empezar Le preguntando. dije que preparara la por charla el- para 20 minutos porque Guille iba a tener 20 minutos de... Cada vez que no preguntaba, yo aprovechaba y seguía. Digo. No te quise interrumpir cuando hacías la charla. Cuando hablabas al principio de todo de la paradoja de Klein, creo que lo que pusiste era con masa o sin masa, las expresiones. Porque en la tesis están sin masa, pero creo que acá es como que ponías con masa y yo esperaba que la condición dependiera de la masa, de la energía crítica, el omega para que haya superradiancia. Y estaría dentro de la relación de dispersión, ¿no? O sea, la condición es que la relación de dispersión, la frecuencia, ¿no? La energía es menor que la barrera del potencial. Entonces ahí adentro estaría la masa. Va, está bien, ¿no? Porque la manera en que yo entiendo que es que ¿podés volver a poner la transparencia, la del principio, donde tenía las relaciones? No sé cuál sería, 6, 7, no sé. Digo, cuando la partícula tiene masa, yo espero que la omega que pones ahí tenga que depender de la masa. Porque es como que, o sea, para mí esa relación de que cuando vos decías que cambia el signo de la frecuencia menos el potencial, ahí tendría que aparecer la masa en algún lado, no es solo el potencial. La masa está dentro de la frecuencia, dice. Claro. Pero no es como que vos tenés, digamos, del lado de la manera que yo lo entiendo, del lado de la izquierda, donde supuestamente el potencial vale 0. Vos tenés para arriba y para abajo de 0, más menos m, tenés las frecuencias permitidas. Y esas frecuencias permitidas del lado de la derecha son más menos m respecto del potencial que vale b. Y si la onda que viene desde la izquierda en azul pega o no pega adentro de una frecuencia permitida, es cuando te aparece la paradoja de Klein. Con lo cual, si el potencial B es muy chiquitito, si lo que está del lado de la derecha en rojo es un escaloncito de Morondanga, no puede haber paradoja de Klein y tiene que aparecer recién. Yo mantengo la frecuencia fija, yo incido con una frecuencia y esa con una frecuencia menor que la altura del escalón, pero si esa altura es menor que la masa de la partícula, no puede haber Klein. Está bien, pero... No sé si... Está bien, pero eso está en la frecuencia, ¿no? O sea, si la frecuencia no puede ser menor que la masa. Si omega es menor que EB, tenés paradoja de Klein, pero omega por otro lado tiene una cota inferior, o sea que está ahí. Pero está bien lo que decís, ¿no? O sea, la energía que viene es más grande que m. Vos lo que tenés que hacer es que a la izquierda el potencial overlapee las energías negativas de la derecha con las positivas de la izquierda. Claro, eso es lo que... Claro, es eso mismo, pero está en la formulita, ¿no? Yo también veo lo mismo, sí. Si ves muy chiquito, ahí donde dice el coeficiente de reflexión, te queda menor que 1. Ahora, si ves grande, tiene que superar 2 veces la masa, yo qué sé, entonces te quedan sumando y la reflexión es más que la incidente. Veo eso, ¿no? Sí. Está bien. Ok.
¿Querés preguntar vos, Horacio, o sigo yo? Bueno, una pregunta medio de mi ignorancia. A ver, y por lo que entiendo, el cohete es la combinación del agujero negro y el espejo semiesférico como un ente único y a una distancia fija. Sí. Y lo que se está determinando es en base a una consideración que, digamos, es válida en realidad en un espacio de Minkowski, donde uno tiene invariancia de Lorenz para definir el momento lineal, la conservación del momento lineal. Es decir, desde la perspectiva de un observador lejano, se calcula el flujo del momento lineal en una gran esfera y entonces se le atribuye a eso, a su variación en el tiempo, como la fuerza que actúa sobre el sistema agujero negro y espejo. Sí. No, la pregunta que yo me hacía es, pensando un poco en un cálculo típico, que es la energía de Casimir en el espacio plano, donde uno podría calcular, digamos, para cierta configuración de los campos, el flujo del tensor de energía-impulso de un lado y de otro de una superficie, y la diferencia te da la fuerza que actúa sobre esa superficie. Me preguntaba si es posible asignarle el sentido de una fuerza que actúa sobre el espejo si uno hace ese cálculo en este caso. O sea, estamos de acuerdo que la fuerza que hicimos en este caso sería, como decís vos, es de toda la configuración. Yo no sabemos no puedo decir que es la fuerza solamente por el espejo, sino, como decís vos, de considerar, claro, el flujo. Y a una distancia fija. Entonces, ¿cómo decís entonces de esto de usando Lo que yo planteaba es si con este tipo de cálculo uno puede, en un espacio curvo, en un espacio plano uno sabe que sí, que es posible calcular el flujo del tensor de energía-impulso de un lado y de otro de una superficie, donde uno tiene cierta discontinuidad por las condiciones de contorno, y eso le da la fuerza neta que actúa por área, digamos, por unidad de área en esa superficie. Lo que me preguntaba es si con la información que ustedes sacaron sobre la estructura de las funciones, de las soluciones estacionarias, en este caso, si es posible en esta configuración con gravitación, con un campo curvo, si es posible asignarle digamos, a la diferencia de flujo del tensor de energía-impulso de un lado y de otro del espejo, el sentido de una fuerza que actúa sobre el espejo solamente. Insisto que hago la pregunta un poco de ignorancia del tema, no sé si... Sí, eso es algo que discutimos por lo menos en su momento con Nico y Pablo, de qué parte atribuye esta fuerza, pero no sé si por ellos saben más de esta parte de Casimir que dice Horacio. No, yo lo que puedo agregar es que ciertamente podés definir el flujo de impulso dentro de cualquier superficie. Nosotros tomamos una esfera en infinito porque así es fácil traducirlo en términos de una fuerza. Ahora, claro, yo podría agarrar solo el espejo, o sea, tomar dos esferas que envuelvan el espejo solamente y calcular el flujo ahí. Ahora, eso ya no satisface fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Es el flujo de impulso. Por eso pregunto si se podría asignar algún sentido a eso. Es el flujo de impulso y ciertamente sí, yo creo que se le puede asignar un sentido, en el sentido que de alguna manera podés calcular una aceleración con eso, pero no va a salir de la ley de Newton. O sea. Bien, gracias. Una pregunta. ¿El cohete se mueve para arriba o para abajo? Bueno, como nosotros... De la manera que lo dibujamos. Bueno, por lo menos como nos dio en la manera que lo dibujamos, y dado que estamos calculando, sería como la fuerza debido al flujo sobre la esfera, que encierra todo, y nos había quedado positiva, no me recordaba, pero era positiva, entonces sí. Tu casco está en el hemisferio sur. ¿Para qué lado se mueve? Para abajo. ¿Para arriba o para abajo? Quiere decir que se corresponde también a estos gráficos, ¿no? Porque acá esto está quedando fuerza positiva, pero traducido a la fuerza de la esfera al sistema sería negativa. Entonces sería para abajo. A mí yo pensé que se movía por lo menos el lugar que vos, así que por lo menos tenemos la misma intuición. Digo, no porque
A ver si está bien lo que pienso. Emite flujo, y si no estuviera el cascarón, emite flujo, la suma en el infinito da cero. Pero acá no te está, la parte de abajo no la tenés, así que todo el flujo que se va es para arriba. Y entonces sobre el cohete, ¿no? Claro, pues. Está bien. Sí, sí. Bien, y ahora tengo dos más y no jorobo más. El potencial químico que se pone, ¿está enganchado con la carga como se suele hacer? O sea, pusieron que la mu tenía Q sobre R, que es el típico ansatz para la solución de agujero negro cargado, y después le sumaron este mu como potencial químico. Ese mu no es independiente, ¿no? Sí. O sea, no es el del agujero negro, justamente. No, digo, pero no es que lo ajustás para que si le hicieras Euclidio la solución fuera regular en el horizonte. No. Entonces, me imaginé que iban a decir que no. Pero entonces hay algo que entiendo, y es que la típica, esto es una pregunta porque no sé la respuesta, la típica distribución de Boltzmann que pusieron, de E a la omega menos mu, energía menos mu por la carga. Eso no vale cuando estoy en equilibrio. O sea, si vos pones el mu independiente, ¿vale la deducción de que el vacío que calculás con este tiempo, que es el tiempo de afuera, de Schwarzschild, de la pindonga, es térmico respecto del vacío de Hartle-Hawking, no sé cómo Garchi se llama, del vacío global? Porque acá también hay una cuestión del vacío, siempre que estás en espacio curvo, cha. Y acá lo que hiciste cuando cuantizaste tus modos del campo con la energía de afuera es definir un vacío respecto de ese tiempo. Y ese vacío es el que es térmico, respecto del buen vacío que es el que es regular y toda esa chucha. Entonces, si vos no le ajustaste el mu para que esté todo que en Euclidio está todo lindo, ¿qué onda? ¿Vale la fórmula? ¿Se entiende la pregunta? Yo sí, ahora la respuesta. Estoy como vos, me parece. O sea, la pregunta. Porque básicamente estás diciendo que las distribuciones que usamos de Bose-Einstein, o sea, la pregunta es si valdrían. Si valen. O sea, si cuando esto se hace, por ejemplo, típicamente, me parece como que el mu tiene que estar ajustado a que sea regular en el horizonte para toda la cosa euclidiana, ñaca. Esa es la pregunta. O sea, quizás eso está en la literatura, o qué dicen estos tipos, Herdeiro, era Herdeiro, ¿no? El que hizo esto. Sí, no dicen nada. Y ellos también. Que te conteste Lucas lo que él quiera contestar y después yo te contesto, pero sí. No dicen nada. no tengo mucho que ver. No, de eso por lo menos no he leído mucho en la bibliografía sobre un comentario de si realmente vale o no lo que decís vos, la distribución. Tampoco he visto muchos que pongan un potencial químico, así que porque los de Herdeiro es distinto, porque ahí no hay un degollado, la bomba de agujero negro es distinto porque eso no hay un baño térmico, simplemente es estudiar directamente la partícula dentro de la configuración que está cuantizada simplemente por el hecho de, bueno, es como un pozo de potencial. En este caso necesitamos poner el baño térmico. Entonces, eso en cuanto a por qué no he visto mucha discusión de esto que decís vos, Guille, pero no sé vos, Nicos, ¿qué pensás? No, la primera cosa es que si vos haces lo que dice Guille y ajustás el potencial electrostático para que valga cero en el horizonte, entonces no hay superradiancia. También, sí. Porque la frecuencia superradiante es el valor de potencial electrostático en el horizonte. Para que haya superradiancia no podés ajustar el potencial electrostático para que sea cero en el horizonte. Eso implica que el agujero negro está fuera del equilibrio con el entorno, lo cual es natural porque la inestabilidad superradiante lo que te está diciendo es que el agujero negro quiere ir al equilibrio, es decir, la manera, escupe partículas porque quiere equilibrarse con escupe energía porque quiere equilibrarse con el entorno. O sea, eso es lo que estoy 100% seguro. Lo otro que mencionás, la verdad es que no lo había pensado, pero si querés, nosotros lo pensamos como que lo que hay en el infinito es un gas,
y el gas solo sabe de las propiedades locales, y entonces está en equilibrio térmico, digamos, el gas, no con el espacio-tiempo, no con el agujero negro, pero el gas en infinito está en equilibrio térmico, lo natural es usar ese vacío que usamos y poner una distribución de Einstein. No sé. Ok, pero acordate, Nico, que cuando hacen esta derivación se deduce esa distribución de Boltzmann. La deducís del vacío que elegiste, ¿no? La cuenta que encontró... La cuenta que hizo Lucas fue tomar el valor de expectación de Adaga A y terminar mostrando que es una distribución de Bose-Einstein con el potencial químico que pusimos y todo. Eso sale, es una cuenta, pero lo cierto es que en eso estás asumiendo que el vacío es el vacío que creás, que destruís con el operador de destrucción de la onda plana en infinito. Eso es lo que estás asumiendo. Es un vacío que no tiene partículas del tipo que corresponden a las ondas planas en infinito, que por supuesto ese vacío tiene un contenido de partículas no trivial cuando lo mirás como partículas cerca del horizonte. Pero no sé, es una pregunta válida. Puede ser que alguna de las cosas que nos confunden respecto a la distribución del número de ocupación venga de... La verdad es que no lo creo, pero podría ser. Yo no sé qué conexión tiene, o sea, el problema de la bomba no sé cómo es, pero acá, como dicen los chicos, vos tenés esa configuración, el espejo, yo qué sé, y eso lo metés en un baño térmico isótropo que en infinito se ve con esa distribución de partículas. O sea que está claro que el vacío es el que vería alguien lejos. Después, por otro lado, lo del potencial químico, como nos explicó Nico varias veces, el hecho de que no coincida con el del black hole, tenés una singularidad en el potencial vector, porque no se anula. Pero no sé qué relación hay entre una cosa y otra. No sé. Entre eso y la elección del vacío. Bueno, yo no tengo más preguntas. Horacio, ¿querés preguntar algo más? Tampoco, gracias, sí, listo. Pablo, ¿vos tenés preguntas? Yo tengo un montón, pero me da vergüenza hacerlas en público. No, pero lo felicito a Lucas, aprovecho. Yo pensaba conozco todas estas cuentas y me preguntaba cómo podrían presentarse y no me habría salido así tan prolijamente. Creo que fue todo. Porque eran muchas cosas, eran cuentas largas y lo numérico era larguísimo también. Y nada, me pareció muy, muy prolijo. Bueno, gracias. Después vamos a discutir las preguntas. Ahora vienen las preguntas del público, pero yo creo que el público soy yo y Julio nomás. Así que, no sé, Julio, si querés preguntar algo, si estás ahí. Bueno, sí, estoy acá. Súper linda la charla, muy completa y bueno, súper. Pero te quería preguntar si pensaron, no sé si tal vez ya discutieron esto, pero si pensaron en un método de imágenes para reducir el problema, un problema con dos black holes. Seguro va a haber una simetría axial, pero no sé, ¿pensaron un poco en eso, cómo formular esto mismo, pero con un método de imágenes? La verdad que no, por lo menos no las discutimos. No sé si mi compadre lo habían pensado en algún momento antes de que me acoplara yo, pero... Bueno, igual debe ser difícil, imágenes en un espacio oculto. ¿Lo decís porque eso se usa para la bomba de agujero negro o no? Eso no lo sé. No, pero se me ocurrió acá como tenía en la mitad del espejo nomás. Pero ¿vos te acordás, Julito, de que haya imágenes para hacer medio espejo en espacio plano? Claro, tú dices que necesitas una superficie infinita. No, porque cuando haces imágenes es para poner que el potencial es en toda una esfera con una particulita afuera, pero media esfera. Yo no me lo acuerdo, tal vez existe. Ellos tienen media esfera. Claro, en principio necesitas una región compacta para que las cargas de imágenes estén afuera, pero claro, para que estamos en... Bueno, le voy a pegar una pero al Jackson. Sí, la verdad es que no lo probamos. Yo puedo hacer una pregunta, Lucas. En el gráfico que nos molestaba con la discontinuidad en la derivada, donde no estaban pegando bien los campos. Yo ahora no sé por qué no lo pensaba el otro día cuando lo discutíamos, pero ciertamente acá hay una suma sobre todos los L's en toda esta curva. Entonces, cuando estás sumando sobre L's tenés que incluir también los armónicos esféricos, porque ya
Digo, ya la suma sobre L, y la suma sobre L tiene también la dependencia angular. La pregunta es en qué dirección angular estamos midiendo esto. Acá en la dirección de incidencia que puse de prueba, pi sobre 4. En pi sobre 4, en la misma dirección de incidencia. Ok. O sea, Ok. por eso decía que estaría bueno ver el corte para tener no solo la dirección de que incide, sino un poco como ver el fenómeno, efecto del corte ahí. Está bien. No, yo para preguntarme si esta discontinuidad molesta puede venir de ahí. Bueno, no sé si nadie tiene más preguntas, no sé cómo sigue esto. Nosotros no somos muy formales. Después de haber visto tesis en la UBA y acá en Chile, que son reformales en su estructura, nosotros somos un club de amigos. Pero supongo que lo correcto es que salgamos, que salga Lucas de la charla, sale Julio que está de espectador. Nada, salgo yo también, porque normalmente se quedaría el director y contaría cómo trabajó el estudiante, pero como trabajó con Pablo no es necesario que yo me quede. Así que salimos nosotros de la charla y no sé, yo me vuelvo a juntar en Lucas, Julio y yo salimos de la charla y nos volvemos a juntar en, no sé, 10 minutos. Escribimos por el chat. Sí, escriban por el chat. Te avisamos por WhatsApp. Sí, o por Dale. el chat Te directamente. llamo por WhatsApp, no, un mensajito por WhatsApp. Dale, nos avisan por el chat, no sé, nos quedamos en línea un ratito y nos avisan por el chat cómo les fue. Yo quiero decir lo mismo, me gustó mucho la charla, Lucas, estaba muy buena y nada, y el laburo también está súper bueno, laburaste muchísimo. Así que bueno, nos vemos gente, hasta luego. Chau. Bueno, ¿qué onda la people? El cuadradito de Sky debe ser porque tenía apagada la cámara. Me había olvidado que tenían que ahora discutir ellos, yo ya me iba. Pero pensé ya estaba. Veo que hay muchos me están escribiendo por WhatsApp, pero en el celu tengo la cámara, por eso estoy mirando ahí y no puedo responder o tengo que sacar la cámara. Así que eso o yo o responder los mensajes. Puedo poner un poco la... Bueno. Eh, sí, son un aparato. Pero bueno, a mí me gusta así más distendido. Va, yo por lo menos la verdad me estuve bastante tranquilo. Distendido por lo menos. Por momentos me olvidé que era esto el, la defensa, no sé, sentí como una reunión. Gracias Meli, Leo supongo que debe ser Bianchi, así que también gracias. Y Milo no sé, pero gracias Milo. Uy, cerré Skype, no, ¿no? Owen, ¿no? Gracias, Owen. Mira si ahora descubro mi habilidades como streamer en la defensa de mi título, sería genial. Podría poner la musiquita. La musiquita le bajo para que me escuchen, no sé si estará muy fuerte. Estoy acá igual. ¿Cómo sacar Skype? Bueno, puse la música. Tendría que haber hecho no me di cuenta, un stand-by. Ay, no puedo poner la cámara. Ahí está.
Como si supiese. Obvio, ¿verdad? Y bueno, después acá inauguramos la sección de preguntas y respuestas de física. Vos, gordo, igual deben ser los únicos que están entendiendo esos chistes, así que... Ahí también lo voy a leer. Vamos, puedo bañar a la gente, me siento importante. Un lindo detalle que se sumó Julio, no sabía. Un beso para mamá, para todos que están ahí aguantando. Me olvidé decirle a papá de que ponga, supongo, a la abuela. No sé cómo la habrá visto él, le olvidé decirle que si la veía en la abuela, le ponga. La tía está preparando sí, no sé, la molotov que me va a tirar, me parece, un rato. Yo digo, encima va a estar lloviendo, va a estar re feo, por ahí zafo. Todavía no llovió nada, está re lindo. Vale. Nublado. Bueno, pero en general, ¿entendieron? Yo si entendieron lo que es la superradiación, me voy feliz. Creo que la primera frase se la dediqué a todos. Sale más de lo que... No pude resumirlo más que eso. Así que si lograron entender por lo menos eso, yo estoy contento. Igual hay gente que creo que está Chinchilla por ahí, no sé si seguirá estando, seguro. Por ahí con la primera parte todo el paradoja de Klein, si la vio en el máster ahí de física, por ahí, una de esas. Puedo entender un poco más. Espero que les haya gustado. Este es el momento relleno. Que hablo solo. Uy, apagué la cámara, por tocar el cel. Ahí está Pablo. Bueno. Uy, otra vez apagué la cámara, boludo. Uf. ¿Está Lucas también? Sí. Bien. Estaba fuerte el volumen nomás. Sí. Bien. Bueno, lo digo yo que soy el responsable. La nota les pareció muy bien, la nota es 10, y no sé si tienen otros comentarios. ¿Deberíamos pasarla por el SIU o hay que ir personalmente a alumnos? ¿No sabes, Lucas? Yo por las dudas puse a los tres, que los tres pueden pasar la nota, así que... Sí, pero en el SIU yo no lo tengo, por ejemplo. Yo la inscripción la hice presencial, por eso dije, digo, bueno, por las dudas los pongo a los tres por si tienen que ir presencial. Me voy a fijar yo si está en MISIU, porque como soy el director puede ser que esté por Capaz ahí. que lo tenés vos. ¿No te dijeron los alumnos, Lucas? No me dijeron, o sea, la parte de ustedes no.
pero supongo que igual no recuerdo haber puesto en algún lado que me hayan preguntado sobre el director, por eso no creo que tampoco la tenga Nico. Cuando vos te inscribiste no te preguntaron quién es el director. Me preguntaron alguien de la mesa evaluadora para que después pase la... ¿Y a quién nombraste? ¿A cualquiera de los tres? A los tres. Y entonces alguno de ellos tendría que tenerlo, ¿no? Entonces yo no, si no me nombraste a mí, yo no. Si pongo en exámenes, es como que no está. Trabajo diploma. Están las materias o estándar. Pero pregunto, yo tengo que pasar. Bueno. No sé si lo tienen ahí o Sí. Esa es una. Después Guille tenía una pregunta y a mí me surgió cuando la decía Lucas, y sé que la hice 5 veces, así que seguro que tiene la... ¿La hago? Así será mientras yo busco en internet. ¿El Temu diverge o no diverge, Nico? Lucas. El Temu. Claro, no tenés que hacer point splitting, esta típica cosa de que tenés... No, porque es una cosa libre, ¿no? Vos decís point splitting porque el Temu no diverge. Y el Temu tenés... Si vos me lo dijeras de calcular en el vacío, yo haría una contracción del phi con el phi en el mismo punto de la función de Green. O sea, diverge de acá a la luna, en general. Sí, pero no. Déjame acordarme cómo era la cuentita. Fíjate que la cuentita termina siendo un valor de expectación de Adaga con A. Y está en Fourier, está en K. O sea que lo que tendrías que ver en realidad es una divergencia ultravioleta en el número de ocupación. Por eso no utilizo una ecuacionera, así que no diverge. Se salió, se nos fue Pablo, se ofendió. Yo solo veo que no veo tampoco el acto de... Yo todavía no pude entrar porque no me acuerdo mi clave. A mí me la hizo entrar, tenía vencido. No, yo creo que no diverge. Es verdad que uno esperaría que el tema no diverja, pero a hecha la cuenta... ¿No te acordás, Nico, por qué era? No, pero sabes que sí, ya sé por qué. Hay una delta cuadrada en algún lado que simplemente la reemplazas por la delta. Es eso. Es esa la divergencia. Porque es una divergencia. De hecho, ahora que lo decís, el valor de expectación tiene una delta arriba en la distribución de Boltzmann. ¿Cómo decís? Porque la distribución de Boltzmann es como el número de partículas por unidad de volumen, entonces tiene una delta. Ahí hay algo que uno no le importa. Es esa la divergencia. Hay una divergencia ahí, pero es un factor de volumen que lo sacás. Claro, puede ser, ok. Lo sacás a la mierda. Sí, es esa la divergencia. Sí. No me pude meter todavía porque esto está re lento. Estoy en el instituto y... Sí, igual tampoco se te escuchó recién. Nada, que tengo internet medio cachudo. Chao. Bueno, yo le estaba diciendo a Luca que felicidades porque me quedaba media copa de vino. Que bueno, hubieran avisado. Así que nada. Bueno, todo muy bueno, Lucas. No sé, tomate unas vacaciones y después seguimos hablando a ver cómo lo cerramos. Estuvo muy lindo. Muy bien. Ya el mes que viene hacemos... Muy bien. Bueno, gente. Nos vemos. Bien, Nos vemos. perdona, yo averiguo esto entonces y te confirmo en el curso de esta semana para que sepas que está pasado o algo así. Sí, tenés que verificarlo porque vas a tener que pedir un analítico para Conicet y lo vas a tener que pedir ahora en el día. Entonces, verificate durante esta semana que esté pasado. Si no llegan a aparecer ninguno de ellos, andá alumno a romper las pelotas. Yo no lo tengo tampoco, Bueno. Sí, bueno, es raro. Yo me fijo y cualquier cosa te aviso. Yo no creo, si no me nombraste, no creo que me lo hayan puesto a mí. Bueno, mañana justo ando por ahí, así que paso. Bueno. Dale. Hasta luego. Bueno, saludos chicos, nos vemos. Chao, gracias, Horacio. Chao, Horacio. Hasta luego. Chao, Nico. Bueno, tranqui. No tarda. Ah, sí, el papel.
Gracias. ¿Quién es Mila? No sé. ¿Ludmila? No. Eh, gracias Meli. Gracias Val. Gracias Nico. Gordo. ¿Esta es una foto de verdad tuya? No. Ah. Bueno, entonces me despido. Eh, voy a descansar. Si alguien se... ahora nosotros iremos a las 4 de hecho, aunque bueno, como recién es y media, yo pensé que a las 3 íbamos a terminar. Vamos a... ¿dónde vamos a encontrar? En 115 y 50. Creo que es la esquina esa del, del bosque. Así que, bueno, cualquier cosa, nos vemos ahí. Chao. No, acá, la cámara está acá. Chao.